Muy buenos días, apreciados hermanos. Estamos contentos de encontrarnos otro sábado de mañana para alabar el nombre de Dios y también para estudiar la palabra. Estamos seguros que durante estos días el Señor los ha sostenido en medio de las dificultades. Quiero saludar a los hermanos de Shalom y de Salem. Que Dios los bendiga y que puedan ellos tener todas las bendiciones de nuestro Padre Eterno. Antes de estudiar la palabra de Dios, quisiera elevar una plegaria de gratitud y también solicitando a nuestro Padre que Él nos dé la iluminación de su Espíritu al estudiar su palabra. Eterno Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso con nosotros, tus hijos, porque nos das el privilegio de conocer tu voluntad. Te rogamos que en este momento estés con nosotros, que nos ilumines, que nos des tu bendición, que nos alcances tu paz. Y si estamos en dificultades, oh Padre, que podamos ver la luz que traes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, nos encontramos en medio de una pandemia y nos ha tocado vivir en un tiempo inusual. A mí personalmente me gustaría tener el poder para sanar y salvar a las personas que sufren. Me encuentro en varios grupos de oración tratando de orar por las personas, tratando de pedir que el poder de Dios venga a sus vidas. En estos grupos hemos tenido el privilegio de ver a nuestra iglesia gozarse con los milagros y las maravillas que Dios hace. Sin embargo, no pasó así con los discípulos en los días cuando el Señor Jesucristo tuvo que irse. El Señor Jesucristo murió en una cruz. Y esa muerte en la cruz trajo desconsuelo a sus discípulos. A pesar de que Él, antes de irse, Él les prometió que cuando Él se fuera al cielo, enviaría al Consolador, quien haría milagros maravillosos en favor de sus hijos. Y les dijo que aún todos los que creyeran en Él recibirían milagros y portentos más grandes de lo que Él había hecho. En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y cómo se cumplirá esta promesa del poder del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó para nosotros y para otras personas que necesitan ese poder. También veremos cómo está obrando Dios en nosotros y qué es lo que Él desea hacer a través de nosotros. Como hijos de Dios tenemos esperanza de que el Señor ha de sostener nuestra vida y que el Señor ha de protegernos y ha de cuidarnos en estos momentos difíciles. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por momentos difíciles, hemos perdido algunos seres amados. Yo perdí a mi madre con un cáncer y seguramente hay otras personas que han tenido pérdidas lamentables en su vida. Los discípulos se quedaron entristecidos y temerosos y con gran incertidumbre cuando el Maestro los dejó y partió de una manera para ellos inesperada, porque no creían en lo que el Señor les había dicho. El panorama para la iglesia cristiana del primer siglo, desde la perspectiva de sus discípulos, de sus apóstoles, era muy sombría. Estaban descorazonados, estaban muy entristecidos, y para ellos era muchísima la carga. Los discípulos por sí mismos no podían hacer nada, o podrían hacer muy poco. El Señor les había encomendado una comisión,
y ellos sentían que no podían con eso. Hoy día nosotros contamos con todas las libertades y todas las facilidades para hacer crecer la iglesia. Pero los obstáculos que tenemos posiblemente sean iguales o mayores a los que tuvieron los discípulos de la iglesia primitiva. Dice la Escritura que ellos estaban unánimes, firmemente convencidos de su fe en el periodo posterior, pero tenían la oposición del gobierno del Imperio Romano, tenían la oposición de los judíos y de mucha gente del pueblo, y no tenían suficientes recursos financieros, no tenían los medios necesarios para cumplir con la misión. Hoy día, nosotros no tenemos ese tipo de dificultades, pero tenemos dificultades internas muy grandes. Estamos sufriendo por una tendencia a la desunión dentro de las iglesias cristianas. Algunos no tienen preocupación por alcanzar a Dios y de unirse a Dios a través de la oración. No hay un deseo intenso de unirnos en la búsqueda de Jesucristo y de fortalecer la fe de los creyentes y de enfrentar la incredulidad que el mundo vive. Existe en algunas comunidades ausencia de misericordia, carencia de amor, entre ellos, entre todos los que hemos sido llamados para salvar al mundo. Tal vez hay una iglesia débil en este momento, con una comunicación pobre con Dios, con un mensaje que contemporiza con la sociedad presente y con la falta de compasión para alcanzar a las personas con el mensaje de Jesucristo. Y no estamos habilitados para salvar al mundo del dolor, de la enfermedad y de la muerte. ¿Por qué no podemos salir de esa situación? En conversaciones pastorales, muchas veces discutimos acerca de esto. ¿Cómo despertar? ¿Cómo reavivar la iglesia? ¿Cómo podemos hacer que nuestros miembros de iglesia puedan levantarse con el espíritu apostólico de la iglesia del primer siglo después de recibir el poder del Espíritu Santo? Sin duda alguna, hay una razón importante por la que no podemos cumplir la misión como nosotros quisiéramos. Es porque no tenemos el poder del Espíritu Santo que lo cambia y lo transforma todo. La cadena profética nos habla que en los últimos días se produciría un reavivamiento entre los hijos de Dios. Y entonces habrían hijos de Dios que serían elegidos para recibir el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Preguntémonos, ¿qué necesitamos hacer como creyentes, como familia, como iglesia, para que el Espíritu de Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos hacer para que seamos elegidos como depositarios del poder que sana y salva? ¿Requiere que sigamos ciertos procedimientos? Hay un registro en la Sagrada Escritura de la experiencia de 2 discípulos que guardaban el luto por la muerte de Jesús. Y ellos iban camino a la ciudad de Emaús. Jesús se les apareció en el camino, con el propósito de curar su soledad, de aliviar su tristeza, de mostrarles que no era el momento para estar tristes, sino de alegrarse en sus promesas y en su misión, porque el que había muerto estaba vivo. Leemos en Lucas capítulo 24, 45 al 49, que dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito que el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando con Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estos discípulos vivían días de dolor por la muerte de su maestro. Estaban preocupados por su tragedia.
y su mente estaba llena de desesperanza y de muchos temores, de manera que no podían entender lo que los profetas decían acerca del Mesías. Hoy vivimos días malos y peligrosos. Algunos, como dijimos al comienzo, hemos perdido algunos seres que amamos, algunos amigos. Otros tal vez estamos enfermos, estresados porque no sabemos cuál es la enfermedad que tenemos. Otros vivimos con estrés y depresión porque tal vez perdieron el trabajo, tienen algún hijo enfermo. Otros tienen a su hogar al borde del colapso. Tal vez otros han perdido su trabajo y están atravesando por una crisis financiera. O algunos están sujetos a los vicios y otros están siendo víctimas del abuso y la violencia. Si tú estás agobiado por el dolor físico, mental, emocional o el vacío espiritual en tu vida, el Señor Jesucristo es la única solución para abrir tu entendimiento. Cuando el cerebro está lleno de pensamientos aflictivos, es imposible tener una comprensión plena de las situaciones, darnos cuenta de lo que está ocurriendo. La idea de la aflicción da vueltas y vueltas, nos duele la cabeza y nos vemos envueltos en la tragedia. Así como los discípulos necesitaban escuchar a Jesús, tú también y yo también necesitamos escuchar a Jesús. Ellos tomaron el tiempo para escuchar a Jesús. Él les trajo esperanza, calmó su dolor, les permitió mirar más allá de la tragedia y les explicó con las Escrituras cuál era el camino a seguir. Jesús les dijo que las Escrituras decían que Él habría de morir y habría de resucitar. Y les dijo que el Mesías resucitaría al tercer día. Y ya era el tercer día. Y el que hablaba con ellos era el Mesías y no podían percibirlo. Las Escrituras nos dan la solución a cada uno de nuestros problemas, incluyendo la muerte. Pero tal vez no la estamos entendiendo y tal vez no estamos viviendo, permitiendo que el Señor Jesucristo nos hable. En este momento, abre tus oídos, escucha a Jesús y encontrarás lo que te hace falta. La profecía decía que después de la resurrección de Jesús se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Así como ocurrió en la iglesia del primer siglo, también ocurrirá en la iglesia del fin del tiempo. Así que no podremos hacer nada a menos que el Espíritu Santo llegue y tome posesión de nosotros, de la iglesia. El poder del Espíritu Santo es indispensable para la sanidad y la salvación de todas las naciones. En este versículo, la palabra poder, que es la palabra clave del griego dunamis, del cual se deriva la palabra hispana dinamita, dínamo o dinamo, y este dunamis puede derrumbar los muros de la mente prejuiciada, de la mente inflexible e indiferente de nuestros días. Puede quebrar el corazón de un pecador lleno de maldad, de aquel que simplemente tiene un cristianismo formal, o de las personas que viven egoístamente, o de aquellos que están en riñas, en envidias, en medio de la ira, de los celos, dañando el mundo y a otras personas. Este poder puede cambiarlo todo. Solamente mediante el poder del Espíritu Santo pueden caerse la venda de tus ojos para ver los milagros de Dios en tu vida, para que puedas ver a Dios trabajando por tu sanidad, para que puedas tener esperanza, para que puedas ver la paz que Dios te ofrece, la alegría y la seguridad que Dios quiere para ti, y para poder sentir esa salvación y esa liberación de todas tus ataduras. Solo este poder cambiará tu vida, la vida de tu pareja, la vida de tus hijos, la vida de aquellos que procuran tu mal.
Solamente mediante este poder la Iglesia de Cristo cumplirá con el mandato de terminar con la misión. Solo con este poder podremos llevar el mensaje de salvación a todos los que sufren y necesitan esperanza. Dios te ha llamado a ser protagonista en el cambio de la vida de seres humanos que sufren y mueren por falta del amor de Jesús. Lo que los apóstoles necesitaban era un poder cuádruple. Y nosotros también lo necesitamos. Y ese poder permite que vivamos sanos y vivamos libres. Y vamos a revisar en las Sagradas Escrituras estos 4 poderes a través de los cuales el Espíritu Santo trabaja. El primero, el Espíritu nos ofrece el poder espiritual. En San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesucristo dijo: y cuando Él venga, cuando el Consolador venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de su error en cuanto a la justicia y de su error en cuanto al juicio. Es decir, el Señor abrirá la comprensión espiritual de los seres humanos para entender realmente el mensaje espiritual necesario para vivir una vida abundante. El Señor prometió sanidad espiritual y sacarnos de la muerte y llevarnos a la vida. La culpa nos lleva a presentarnos ante el juicio divino, pero en esa corte el abogado es nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos somos culpables por naturaleza, porque somos tendientes a hacer el mal, pero la justicia de Cristo está a nuestro alcance para limpiarnos de toda culpa y llegar a declararnos inocentes por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este abogado, Jesucristo, no ha perdido ningún caso. El propósito de su venida fue salvar a todos los pecadores. Por eso el Espíritu nos guía a toda verdad y produce una transformación en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice la Escritura: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No importa quién sea el enfermo, no importa qué pecados haya cometido, no importa cuál sea su condición social, económica o sus creencias. La única condición para ser sanado espiritualmente es entregarse a Jesús. La sanidad espiritual es un milagro de Dios. El Espíritu Santo nos da poder de una nueva voluntad, crea en nosotros una nueva voluntad. El Espíritu Santo nos da el poder para fortalecer el autocontrol o el dominio propio. En Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, dice la Escritura: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual, o sea, la gracia, trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. La sanidad viene por la gracia de Jesucristo y da como resultado la salvación. La enseñanza bíblica implica un aprendizaje, un estilo de vida en el cual se rechaza la maldad y el pecado y las tendencias pecaminosas. El Espíritu Santo nos hace conscientes de la diferencia entre lo malo y lo bueno. El resultado final de nuestra entrega a Jesús será vivir con justicia, con la práctica de la piedad y con el poder del dominio propio. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona que aceptó a Jesucristo. El Espíritu Santo nos da el poder mental. La mente se fortalece con el estudio de la Sagrada Escritura. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El poder del Espíritu alcanza a transformar la mente, la parte racional, la parte cognitiva, cambiando la visión que tenemos del mundo y de nuestra vida. El Espíritu genera un proceso activo en nuestras conexiones neuronales. Facilita el ejercicio de la neuroplastía y de la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Esta renovación nos ayuda a identificar y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, la cual, dice el versículo, es buena, es agradable y es perfecta. El poder del Espíritu Santo favorece el crecimiento de nuestra corteza prefrontal, fortaleciendo nuestro autocontrol. De manera que Dios produce una operación de cambio en nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder emocional. Esta es la parte del cerebro llamado sistema límbico o el de las emociones, que es la más inestable, la que responde a los estímulos que ingresan por nuestros sentidos y activan nuestros deseos pecaminosos. Sin el poder del Espíritu Santo, si no tenemos el poder que Dios nos ofrece, tendremos muy poco autocontrol y quedaremos a expensas del pecado y de su instigador. Solamente si el Señor produce esos cambios en nuestra vida, entonces tendremos el poder necesario para vencer al enemigo. El enemigo sabe que sin el poder del Espíritu somos vulnerables a su control y su esclavitud. En esta condición quedamos sin dominio propio, a expensas del pecado y del enemigo de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, muy conocido por nosotros, dice la Escritura: en cambio, si tú estás con Dios, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La producción natural de emociones y conductas positivas solo ocurre cuando el Espíritu Santo transforma el corazón. Si el poder del Espíritu no obra en nosotros, se manifestarán las obras de la carne. Estas obras son destructivas, producen enfermedad y llevan a la muerte. La sanidad de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, garantizan nuestra salud física, mental y espiritual. El Espíritu Santo también nos da el poder para el servicio. La primera manifestación de un corazón convertido es el servicio. Todos los dones del Espíritu Santo son puestos al servicio de las demás personas. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice el apóstol Pablo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al recibir el poder del Espíritu de Dios, nos convertimos en nuevas personas, dejando atrás el poder destructivo de las enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Sin duda, la pregunta que surge en este momento en tu mente es: yo ya entregué mi vida a Jesús, he experimentado sanidad mental, he experimentado tranquilidad emocional y ahora me siento espiritualmente muy bien. Pero ¿por qué mi cuerpo todavía está enfermo, pastor? Seguramente te has dado cuenta que antes de entregar tu vida a Jesús, sentías que tus dolores te estaban matando, sentías que tus penas y tus pensamientos aflictivos empeoraban tu dolor, sentías que todo parecía acabar y que no había ninguna oportunidad de solución. Pero ahora sientes paz, sientes tranquilidad, tienes mucha esperanza.
Tu manera de mirar tu enfermedad ha cambiado. Y la pregunta es, ¿cuándo terminará, Dios mío, de sanar mi enfermedad? Solo Dios lo sabe. Pero ten la seguridad que Él no permitirá que tu sufrimiento físico acabe con tu fe. Él está pendiente de ti y hará lo mejor por ti. El apóstol Pablo quedó medio ciego cuando estaba camino hacia Damasco y con una misión de combatir a los cristianos. Después de ese encuentro con Jesucristo y con esa luz poderosa, quedó medio ciego. Y le pidió muchas veces a Dios que mejorara su visión. Y Dios le contestó: Pablo, bástate mi gracia, porque así me conviene que tú estés. El Señor vio que no era lo mejor para él. Ten la seguridad que Dios siempre hará lo mejor por ti. Pablo dijo por inspiración de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación o prueba, peirasmos, utiliza aquí, que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor te dará fortaleza y te sanará físicamente cuando sea beneficioso para tu salvación y para la salvación de otros. El Espíritu Santo nos ayuda para vivir una vida mejor. Lamentablemente, la empatía, la unidad, la aceptación, la misericordia, el amar y servir a otros sin barreras de ningún tipo, no es lo común en nuestros días. Esto solo es posible como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Erradicar el odio hacia otros, eliminar la discriminación en cualquiera de sus formas, terminar con la maldad, no es algo que el ser humano pecador pueda hacerlo por sí solo. Para vivir en unidad requerimos del poder del Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén estaba descorazonada y se sentía huérfana por la pérdida de su líder y maestro. No habían entendido las palabras de Jesús hasta que Él se les apareció y les pidió que permanecieran juntos en oración hasta que se cumpliera el propósito de Dios allí en el aposento alto. La oración y la unidad fue la receta de Jesús. Estuvieron en el aposento alto reunidos hasta la celebración del Pentecostés, así como el Señor les mandó. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés se realizaba 50 días después de la Pascua. Si no hubiera habido Pascua, no habría Pentecostés. Si no hubiera habido Calvario, no habría habido el Espíritu Santo. Si no hubiera habido Espíritu Santo, no tendríamos nosotros poder. Dice la Escritura que todos estaban juntos. Pero eso solo era una circunstancia. La palabra clave aquí es unánimes. Si ellos hubieran estado solo juntos, nada hubiera ocurrido. Solo reunirnos como familia o como iglesia para pedir el poder del Espíritu Santo o para orar, si no lo hacemos de corazón, no es suficiente. No importa cuántas reuniones tengamos, cuántos grupos de oración participemos, la clave es que estemos unánimes. Aquí el texto enfatiza que ellos estaban reunidos y convivían juntos, pero en realidad estaban unidos en un mismo propósito. No habían intereses secundarios que los separaran. No existía pensamientos que los dividieran. El diccionario de la Real Academia Española dice que unánime es una expresión que ocurre cuando dos o más personas tienen un mismo parecer, un mismo dictamen o una misma voluntad o sentimiento. Los discípulos estaban unidos en un mismo sentir, bajo el liderazgo de Jesucristo. La unidad de propósito, la comunión con Dios a través de la oración,
y la aceptación mutua los llevó a que se cumpliera la promesa de recibir el poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos experimentar lo mismo, tú y yo, en tu casa, en el seno de tu familia, en tu iglesia, en tus grupos de oración. Para recibir el poder del Espíritu Santo, tenemos que permanecer en oración, pero fundamentalmente tenemos que estar unánimes, lejos de cualquier envidia, de odio, de rencillas, de resquemores. Este es un requisito fundamental. Después de su resurrección, se le apareció al Señor Jesucristo más de 500 personas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, dice el apóstol Pablo. No todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice el relato bíblico que eran como 120. Allí lo tenemos nosotros escrito en la palabra de Dios. Dice: por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas. Para recibir el poder hay que aceptar las condiciones que el Señor nos ha dado. Estar juntos en oración y tener un corazón dispuesto a ser transformado para convertirnos en personas que tengamos un mismo sentir en Jesucristo. Necesitamos eliminar el orgullo, el egoísmo y someternos unos a otros en el amor de Jesús. Lucas dice en Hechos 2 y 3: y de pronto vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Indudablemente, mis hermanos, cuando el poder del Espíritu Santo llena nuestra vida, cambiaremos. Nuestra influencia ayudará a cambiar a otras personas con las que nos relacionamos. Tú y yo no podemos convertirnos en agentes de cambio en favor de nuestros hijos, en favor de nuestra familia, de nuestra pareja o de las personas con las que nos relacionamos, si no hemos recibido el poder del Espíritu Santo. De modo que la sanidad no quedará solo en nosotros cuando recibamos el Espíritu Santo, sino que se extenderá a las personas con las cuales nos relacionemos. Preguntémonos, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor concedió este poder? Capacita el Señor al que recibe para testificar. Nuestra tarea es hablar como testigos, no argumentar como abogados. A veces algunos tenemos la tentación de, al estudiar la palabra, a personas que no comparten el mensaje de la Escritura, argumentar para convencerlos de lo que dice la palabra, cuando en realidad nuestra labor que Dios nos ha dejado es ser la de testigos. Tenemos un caso en la Escritura, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un teórico especialista en las Escrituras del Antiguo Testamento. Este pasaje está registrado en Juan capítulo 3, versículo 11, y dice: te aseguro, y le dijo a Nicodemo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Hablar con conocimiento de causa requiere haber tenido una experiencia acerca de lo que vas a compartir. Te conviertes en un experto cuando has experimentado lo que enseñas, cuando al aprender has tenido que investigar, cuando te has equivocado y cuando tu aprendizaje ha sido duro. El aprendizaje teórico te convierte en conocedor de una materia, pero no en un buen comunicador convincente de lo que estás enseñando. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: te hablamos de lo que sabemos, le estaba diciendo que él sabía lo que significaba nacer de Dios y vivir en una lucha permanente contra el enemigo y salir airosos por el poder del Espíritu Santo. Cuando le dijo: te hablamos de lo que hemos visto personalmente, le estaba asegurando
que solo podrás ver los milagros de Dios si experimentas el nuevo nacimiento, si dejas que Dios dirija tu vida, si permites que el Espíritu Santo tome posesión de tu experiencia. El poder del Espíritu nos capacita para ayudar a otros en el proceso de su sanidad, para conducir a otros a Jesús y para que otros puedan seguir a Jesús viendo nuestro ejemplo. Es decir, a través de nuestro testimonio podemos dar la mejor enseñanza para llegar a conocer a Jesucristo. Cuando Pedro le dijo a la multitud, arrepentíos, él lo decía porque lo había experimentado muchas veces. Y la última vez fue cuando negó a Jesús y tuvo que llorar arrepentido. Cuando regresó al monte de los Olivos, donde antes había dormido mientras Jesús agonizaba en oración. Él había pasado por la experiencia de haberse arrepentido, de haber sido perdonado, de convertirse en un poderoso instrumento de Dios y un vencedor del enemigo. El Espíritu Santo se convierte en un testigo juntamente con nosotros. Esa es la razón por la cual viene ese poder maravilloso. En Hechos 5:32 dice la Escritura, y nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. En la tarea de testificar no estamos solos. Nos corresponde dar testimonio de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, pero el Espíritu Santo, quien tiene el poder de transformar a las personas, también está a nuestro lado para ayudarnos a derrotar al enemigo. La entrega de nuestra vida a Cristo no es un compromiso circunstancial, ni temporal, ni parcial. El poder solo llegará cuando nuestra vida, cuando tu vida, cuando mi vida esté comprometida con Jesucristo al 100%. Si tú y yo entregamos al Señor completamente nuestra vida, hablaremos como Jesús, pensaremos como Jesús, responderemos a otros como Jesús respondería. Haremos el bien sin importarnos quién está delante de nosotros y caminaremos como Jesús. Dice el texto que el Espíritu es dado a los que le obedecen. Después que Simón el hechicero fue bautizado, quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le contestó en Hechos 8:20, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No podemos obedecer sin antes haber experimentado la conversión, la entrega total de nuestra vida al Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede hacer el bien. Lejos de Jesús no tenemos poder. Puede pretenderse producir frutos aparentes, superficiales, faltos de fe, que no producen una persona salvada, y puede convertirnos en un tipo de cristianos formales y fríos. La entrega genuina a Jesús es la que produce los frutos de salvación, que salen de una naturaleza justificada y santificada por Dios. La lucha contra el enemigo y en contra de nuestra naturaleza pecaminosa es diaria y permanente. Para permanecer en Cristo debemos estar en constante comunión con Él. Debemos estar en oración permanente con el Padre. Si tenemos una experiencia con Jesús, entonces podremos compartir con poder. Y si no tenemos una experiencia con Jesús, no tendremos nada que compartir. No podremos ser testigos de algo que no hemos vivido. No podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado ni visto. El Espíritu Santo nos dará su poder si Cristo mora en nosotros. Mis hermanos, nos ha tocado vivir días peligrosos, en los cuales la enfermedad y la muerte están a nuestro alrededor. El Señor nos ha prometido darnos su poder para superar la enfermedad y la muerte. Este poder está en la persona del Espíritu Santo. Solo con este poder seremos capaces de recibir sanidad y de poder ayudar a otros a ser sacados de la muerte.
Solo podremos recibir este poder si nos entregamos a Jesús, si permitimos que Él nos cambie completamente. Como resultado de nuestra entrega, seremos transformados, seremos curados de nuestras enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Hoy es el día de la oportunidad. Acércate a Jesús. Entrega tu vida moribunda, agobiada, cargada, para que Él te sane, para que Él te transforme, para que te dé vida. Solo en Él está la solución. Hoy los invito a entregarse a Jesús, a ponerse de rodillas delante del Señor. No importa cómo estés, no importa qué haya ocurrido en tu vida, no importa cuántos dolores tengas o cuántas enfermedades estén contigo. Si nuestra entrega es genuina al 100%, vamos a ser curados, sanados y recibiremos el poder del Espíritu Santo para poder salvar a los nuestros. Quisiera elevar una plegaria de oración al Señor por ti. Eterno Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es abundante en misericordia y en amor. Gracias, Señor, por la oportunidad de recibir el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra enfermedad y nuestro dolor, tú nos ofreces solución permanente. Y ahora quiero rogarte que bendigas a las personas que están encomendando sus vidas a ti, que pongas paz, que restaures a cada uno de ellos y que en medio del dolor les des tu salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.